Pero estamos en una serie que hemos titulado Cuidado con lo que dices. Y la semana pasada hablamos sobre lo que sería o lo que era las malas conversaciones. Esta semana vamos a estar hablando de un tópico bastante fuerte, tengo que admitirlo. El próximo domingo vamos a estar hablando sobre el Día del Padre y voy a hablar sobre el Padre que protege. Y el domingo que viene arriba voy a estar hablando sobre quejas, que dice la Biblia sobre las murmuraciones, las quejas. Y vamos a finalizar con buenas conversaciones en la forma en que Cristo habla. Y vamos a estar hablando sobre eso, vamos a enfocarnos sobre la conversación de Jesucristo con la mujer samaritana y el hombre ciego de nacimiento. Pero hoy, en esta serie, cuidado con lo que dices, una serie sobre la importancia de tus palabras, vamos a estar hablando acerca del chisme. Y lo hemos titulado El pecado aceptado. ¿Amén? Si en sección alguna, todos los que estamos aquí no hay nadie que se haya librado de esto, ha chismeado. Todos hemos chismeado un momento en nuestra vida. O hemos sido instrumento objetivo de chisme. Alguien ha usado nuestro nombre para malponernos, para hablar mal de nosotros, para simplemente asesinar nuestro carácter. Y para comenzar, he decidido definir muy claramente lo que es el chisme, ya que a veces las personas no tienen claro el concepto de lo que es chismear y creo que en ocasiones por eso podemos cometer el error de practicarlo porque no lo comprendemos realmente. Y pues me busqué primero definirlo en lo que dice nuestro idioma español. La Real Academia Española, que es un diccionario que habla sobre las definiciones del idioma español, define chisme como noticia verdadera o falsa, o comentario con que generalmente se pretenden indisponer a unas personas en contra de otras o se murmura de alguna. Entonces, por definición, el chisme puede ser algo que está hablando que es verdad o algo que es falso, pero que tiene un objetivo en particular y es causar división. Es hacer ver a una persona mal. Puede ser algo verdadero lo que se está diciendo, pero viene dicho con mala intención. Diga conmigo, con mala intención. No es lo mismo cuando se dice algo verdad para edificar y que viene con una buena intención y se confrontan las cosas, a cuando se dice algo con mala intención y se hace de una manera oscura. Ahora, la Biblia fue escrita en griego en los textos que vamos a estar moviéndonos. Y en el griego la palabra chisme es echisma. Y esa palabra echisma, usted dice, no, dice echisma, no es echisma, es schisma. Esa palabrita literalmente es lo que se traduce como chisme en la Biblia, pero la palabra significa separación, división, escisión, es decir, la capacidad de agarrar algo que está completo y partirlo por la mitad. Es interesante que en la Biblia, en el idioma original, la definición de chisme es dividir. Y se usa también con varias formas en la Biblia que habla de divisiones. De la misma manera, cuando hablamos de la palabra chismoso, ya en plural, la palabra realmente que la Biblia te usa en el Nuevo Testamento es psitistes. Y esta palabra tiene que ver con la connotación de alguien que se caracteriza de hablar con un tono bajo. Y se caracteriza de susurrar y de hablar con maldad en particular, con malicia o por envidia para traer engaño malevolente y se convierte en la acción chismosa de una conversación. Entonces, bajo estas definiciones tan amplias, yo tengo que hacerme una pregunta. Y la pregunta es, ¿qué causa el chisme cuando logra su objetivo? Es decir, cuando hay una situación de chisme, ¿qué causa el chisme cuando el chisme logra lo que está buscando? Y pues la respuesta está en las definiciones que hemos hablado en el griego y que hemos hablado también en el español. Porque cuando tú estudias, lo que el chisme causa es siempre división, es siempre separación, es siempre partimiento, es siempre algo que en vez de traer unificación, trae división, porque es hecho con mala intención. Entonces, bajo este principio de dividir, y bajo este principio de hablar verdad o mentira o una mezcla de ambas, con el propósito malintencionado de causar división, yo tengo que pensar en lo que Jesucristo nos enseñó a nosotros, en lo que era su propósito para la iglesia, para la familia, para la comunidad, para nosotros como seres humanos. Y en el capítulo 17 de Juan, versículo 20 en particular, Jesús empieza a hablar con su Padre en una oración.
Y la oración que Jesucristo le hace al Padre es tan especial, porque empieza a hablar de lo que Él desea que ocurra para con nosotros, su iglesia. Dice, mas no ruego solamente por estos, los que estaban con Él, sino también por los que han de creer en mí. Está hablando de ti, está hablando de mí. Personas que nosotros hemos llegado a través del Evangelio porque ha sido anunciado por otras personas. Para que todos sean, léelo conmigo, uno. Jesucristo está orándole al Padre para que haya una unidad clara en el pueblo de Dios. Y el objetivo es que todos nosotros, sin excepción alguna, seamos uno. Y esto es importante, porque no existen dos iglesias de Cristo. Existe una sola iglesia de Cristo. No importa el lugar, el país, la denominación, siempre y cuando sea bíblica y busque de Dios, de verdad, y tenga a Jesús en el centro. Entonces, a veces nosotros tenemos conceptos como que esta es la iglesia, aquí es donde tenemos que estar. Y no es así. En todo lugar donde Cristo Jesús es predicado bíblicamente, y es honrado bíblicamente, y es amado bíblicamente, y se presenta de la manera que la Biblia enseña, eso es parte del cuerpo de Cristo. Y Cristo está diciendo de que nosotros seamos uno. Y dice, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo las he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Entonces, cuando tú piensas en esto, tú tienes que comprender, y tenemos que comprender, que cuando la iglesia está unida, representa la unión de Dios con su Hijo Jesús. Cuando la iglesia está unida, representa lo que Dios en la Trinidad es. Representa lo que el Hijo vino a hacer, que aunque Él murió en la cruz, el Padre es el que lo envía y el Espíritu Santo es el que lo unge para hacer lo que tenía que hacer. Entonces, Jesús dice claramente que el objetivo es que nosotros podamos ser uno. Diga conmigo, uno. Pero ¿qué es lo que hace el chisme? Divide, separa. Por ende, el chisme va contra el deseo y el propósito de Jesucristo. Cristo vino a morir en la cruz del Calvario con el propósito de unificar a lo que se había separado de Dios. Y lo hizo con su sangre preciosa, con su resurrección, con su ascenso, y lo hace con su segunda venida. Pero en la Biblia el primer ejemplo de chisme, que yo he llegado a la conclusión que eso es un ejemplo de chisme, lo que está tácitamente presente, ocurre en el libro de Génesis. Y ocurre en Génesis capítulo 3, versículo 1. Dice así, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Cuando yo sigo esta narrativa y empiezo a pensar en esto teológicamente, normalmente los teólogos llaman esto la gran caída, la caída de la humanidad, el pecado de la humanidad, la desobediencia de la humanidad. Primeras cosas que hay que comprender es que en el hebreo, cuando te lees esto, te da a comprender que Adán y Eva estaban juntos. Satanás le habla, o la serpiente le habla a la mujer, no le habla al hombre, pero el hombre no actúa en el asunto. La que toma el fruto y lo ha de comer al hombre es la mujer, y cuando ambos comen del fruto, sus ojos son abiertos. Pero fíjese la narrativa que el texto dice. Lo primero que dice es que la serpiente era astuta. ¿Por qué era astuta? Primero, porque entró en un momento donde estaba el hombre y la mujer por el campo caminando. Dios está en todo lugar, pero en este momento Dios no se había hecho presente de manera que ellos supieran que estaba ahí. Y lo que empieza es de una manera malevolente, de una manera malintencionada, de una manera causalciosa, con una manera que no es correcta, una manera de una conversación que en vez de traer unidad entre la humanidad y Dios, empieza a sembrar la semilla de división con el propósito de dividir al hombre, es decir, a la humanidad, contra Dios.
Entonces, la astucia que te presenta la serpiente no es una astucia de bendición, es una astucia de maldad, es una astucia de perdición, es una astucia de dividir. Y Cristo dijo que la división no venía de parte de Él. Entonces, ¿qué es lo que hace la serpiente? La serpiente siembra desconfianza y siembra la semilla de división de una manera manipulativa, astutamente. Después dice, la cual dijo la mujer, con que Dios ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Y lo hace con una pregunta que es bastante injusta, una pregunta llena de maldad, nuevamente, llena de malicia, llena de envidia, una pregunta engañosa, y lo hace con una conversación casual. Simplemente, te digo esto. Pero la pregunta no era una pregunta realmente que era genuina, donde él quería saber lo que Dios había dicho, sino que era una pregunta que ya estaba cargada, ya tiene una respuesta después de la pregunta, con el objetivo de causar conflicto, problema, división. Y la serpiente sigue hablándole a Eva, o Eva le habla a la mujer. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Eso es una respuesta falsa. La Biblia te dice que iba a morir y el hombre, a través del pecado, entra a la muerte espiritual y a la muerte física. Entonces, entre verdades mezcladas con mentiras, entran acusaciones directas contra Dios. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis, léelo conmigo, como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ojo con esto, vamos a preguntar un poquito teológico aquí. ¿Tú tienes idea de la implicación que es ser como Dios? ¿Tú tienes idea de lo increíble que es esta declaración que Satanás le acaba de hacer a la humanidad? Por definición teológica, o por lo que nosotros hablamos acerca de Dios, que Dios ha demostrado, Dios es omnisapiente. ¿Qué quiere decir eso? Dios todo lo sabe. Dios es omnipresente. ¿Qué quiere decir eso? Dios está en todo lugar. Dios es omnipotente. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios todo lo puedo. ¿Tú te imaginas los seres humanos llegar a ser como Dios? Omnisapiente, que todos lo sepan. Omnipresente, que todos lo sepan. Omnipotente, que todos lo sepan. El universo se destruye así. Porque nuestro problema de envidia, nuestro problema de rencores, nuestros problemas de rabia, nuestros problemas de descontrol, nuestros problemas de falta de amar, no nos permitiría ser como Dios. Por eso es que cuando yo pienso en Dios, que es omnisciente, omnisapiente, omnipotente y todos los ovnis que existen, yo también tengo que entender que la Biblia dice que Dios es amor. Y el amor de Dios balancea su omnisapiencia, balancea su omnisciencia, balancea su omnipotencia. Porque un Dios tan poderoso que ama no va a usar su omnipotencia para destruir al mundo, sino que va a usar su omnipotencia para que Cristo nazca de una mujer, se haga parte de la humanidad y muera por nosotros y resucite de la muerte. Un Dios que ama no va a hacer su omnisciencia para saber todo lo malo que tú y yo hacemos, inmediatamente tirarnos juicio, sino que a través de su omnisciencia va a planificar cómo trabajar con nosotros a través de la historia, a través de nuestras vidas, para que tengamos un encuentro con Jesús a través de su Espíritu Santo. Un Dios que es omnipresente no va a estar presente en nuestras vidas para destruirnos si ama, sino que en medio de nuestras tentaciones, en medio de nuestras fallas, en medio de nuestras caídas, el amor de Dios que es omnipresente puede trabajar con nosotros para restaurarnos. Pero si nosotros fuéramos como Dios y no amamos como Dios ama, este mundo fuera un problema total. Entonces, esto que está Satanás diciéndole a Eva es un conflicto, es un problema. Llegar a ser como Dios. Tú nunca vas a ser como Dios. Solamente hay un Dios en los cielos. Se acabó. Pero sí podemos llegar a tener la imagen de Dios porque Dios nos dio su imagen. Y esa imagen es la capacidad de amar, de perdonar, de conocer entre el bien y el mal y tomar decisiones razonables. Y Satanás le dice, vas a llegar a ser como Dios. Y Dios no quiere que tú seas como Él. Dios no quiere compartir contigo las cosas. De hecho, Dios es egoísta. Entonces, lo que Satanás le está diciendo a esta familia es una declaración maliciosa, engañosa, sin Dios presente, que ellos pudieran verlo, aunque Dios está en todas partes, para asesinar el carácter amoroso de Dios, para asesinar el carácter sabio de Dios, para asesinar por qué Dios hace las cosas que hace, y empieza a sembrar duda, empieza a sembrar discordia entre el ser humano y Dios.
y hace a Dios verse como un ser egoísta que no quiere que nosotros tengamos el poder que Él tenga. ¿Cuál fue el efecto del chisme? En definición, porque chisme es hablar verdad o mentira para causar división. Eso es lo que es el chisme, de acuerdo a todas las definiciones que hemos hecho. El hebreo es igual también. En el español también es igual. Y en el griego también es igual. ¿Cuál es el efecto del chisme en Adán y Eva? El chismoso que dio la mala información para dividir llevó a que la humanidad cayera. Y entonces entramos en lo que yo he llamado el ciclo del chisme. Yo duré tiempo pensando en esto y lo hice en la gráfica, donde tú piensas en el objetivo del chisme siempre separación, división. Entonces tiene varios personajes en el concepto del chisme. Primero tienes al chismoso o la chismosa. Pero no solamente los hombres somos chismosos, las mujeres también chismosean. Entonces tienes a la persona que es chismosa. El chismoso manipula. ¿A quién manipula el chismoso? Al recipiente. A la persona que va a escuchar el mensaje malintencionado, de envidia, de maldad. ¿Con qué objetivo manipula el chismoso al recipiente con sus palabras? Para demonizar el carácter del acusado. Entonces, el chismoso manipula la conversación, la información que tira, ya sabe cómo la va a manejar, ataca al recipiente con ese mensaje que le está tirando, con el objetivo es que el acusado sea demonizado en su carácter. Entonces, el recipiente cambia su perspectiva del que está siendo acusado. El recipiente empieza a pensar diferente y empieza a creer cosas, a veces verdad, a veces falsas, a veces una mezcla de todo. Y el acusado termina siendo aislado por la manipulación del chismoso. Y cuando usted viene a ver este ciclo, se convierte en algo vicioso que constantemente ocurre. Ocurre en los trabajos, ocurre en las familias, ocurre dentro de la iglesia. Y la Biblia nos sigue diciendo en Génesis capítulo 3, versículo 8, el resultado de lo que ocurrió. Dice, y oyeron la voz del Señor. ¿Quiénes oyeron? Adán y Eva. Y que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. ¿Por qué? Porque una vez de que tú ya sabes y has caído en una de estas manipulaciones y has fallado en esas manipulaciones, la reacción normal es esconderte, no querer dar la cara. De hecho, todo pecado te lleva a quererte esconder de Dios, es normal. Es una acción normal en ti y en mí. Cuando nosotros fallamos, queremos escondernos de Dios. Eso es lo que hacemos siempre. Pero la serpiente llega y acusa. Y lo que Adán y Eva hacen es que escuchan y creen al acusador. Eso es lo primero que hacen. Ellos escuchan y creen al acusador. Lo segundo que hacen es que al escuchar y creer empiezan a desconfiar de Dios. Y entonces accionan hacia una dirección de la acusación contra Dios. Empiezan a moverse hacia una dirección. Y entonces lo que ocurre es una separación y una división. Y se tuvieron que esconder de Dios. Esto es increíble, mis hermanos y mis hermanas, que esta acción se ha convertido en una de las prácticas más comunes dentro de las iglesias cristianas. En esos mismos asientos donde usted está sentado a veces ocurre. Y muchos cristianos aceptan esta práctica como algo cotidiano. Es más, hasta le llaman la santa taza de café. Te invitan a tomar café, te sirven un buen pan mexicano, o venezolano, o colombiano, o nicaragüense, o el país que sea, o una dona americana. Y en esa taza de café, a veces con muy mala intención, a veces por envidia, a veces por malicia, manipulamos con conversaciones, asesinamos el carácter de algo y logramos aislar lo que Dios ha creado como unidad. ¿Me estoy explicando o no me estoy explicando? Entonces, esta práctica se origina en Satanás. En el cielo él tuvo que utilizar esto contra Dios. La Biblia dice que el Satanás estaba en el cielo y que se llevó las terceras partes de las estrellas del cielo, refiriéndose a los ángeles. ¿Cómo cree usted que la gente empezó a creer que puedan rebelarse contra Dios o que se rebelaron contra Dios? Por una acción de conversaciones. ¿Y por qué Dios lo permite a veces? ¿Cómo cree usted que ocurrió la caída de la humanidad? Por una acción de conversación manipulativa. Satanás siempre busca dividir la unidad que Dios ha unido. La unidad que Dios ha tratado. No es frontal, siempre va por las espaldas. A veces ataca por la retaguardia. A veces ataca con pensamientos. Pero de una forma u otra, Satanás siempre quiere dividir.
Su objetivo nunca es que tú vivas en unidad, porque si tú vives en unidad, entonces se refleja la gloria de Dios en la unidad de lo que tú estás haciendo que a Dios le agrada. Y a Él no le conviene eso. Entonces, esta historia de la caída de la humanidad a través de una conversación manipulativa con verdades y mentiras que dividió a la humanidad de Dios, no solamente ocurre hacia los seres humanos de parte de Satanás, sino que en el libro de Job, capítulo 1, versículos 9, versículo 8 más adelante, te dice que vinieron los hijos de Dios a presentarse a Dios en el cielo. Cuando está hablando de los hijos de Dios, está hablando de la creación de Dios. Y dice que vinieron a rendirle cuentas a Dios, y entre eso llegó Satanás. Y Dios le dice, ¿no has visto a Job? Que es un tipo tremendo, íntegro, completo, un hombre que me ama, que realmente está haciendo las cosas bien. Y Satanás, sin pensarlo dos veces, en el versículo 9, le responde esto a Dios. Respondiendo Satanás, el Señor dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? En otras palabras, tú lo has protegido. ¿No te has acercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes has aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Entonces, lo que ocurre es que Dios empieza a hablar con Satanás y Satanás intenta usar la misma estrategia que usó con la humanidad, ahora con Dios. Que usó con los ángeles del cielo, ahora con Dios. ¿Con qué objetivo? De causar una división entre el corazón de Job con Dios. Y Dios, que no cae en estos juegos tontos, pero que sabía quién era Job, y que al final se demuestra que Job, siendo un hombre de carne y de hueso, con limitaciones que los ángeles no tienen, pues los ángeles son seres espirituales y nosotros somos seres carnales, somos hechos de cuerpo, y aunque tenemos la parte espiritual también, Job logra mantenerse fiel a Dios y no pecar contra Dios, estando en su condición humana y con todas las limitaciones que tenía. Y Satanás, que era un ángel, no logró hacer eso y se rebeló contra Dios. Y Dios le revela, le muestra a Satanás que no es la condición inferior de ser humano que lo limita a acercarse a Dios, sino que es el corazón del ángel o del ser humano que lo acerca a Dios. Y al final Job pasa por una crisis muy fuerte. Satanás intenta manipular a Dios. Dios no cae en la manipulación lo más mínimo, pero Dios le demuestra a Satanás que un ser humano tiene la capacidad de amar a Dios como él, que era un ángel en el cielo, no pudo amarlo. Y Job llega a conocer a Dios de otra manera, y el versículo 45, versículo 5, Job habla de su relación de Dios de esta manera: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y Job empieza a alabar a Dios y agradecerle. Pero en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9, te sigue hablando de la acción de Satanás de acusarnos a nosotros y de acusarnos de una forma de chisme constantemente. Entrar a la presencia de Dios, porque no piense usted que el diablo puede hacer lo que le dé la gana todo el tiempo. No piense usted que el diablo no tiene que rendir cuentas. Todos rendimos cuentas al Dios creador. Y la Biblia te dice que Satanás llega ante la presencia de Dios y nos acusa. ¿Cómo nos acusa? Con información falsa, con información verdadera. Me imagino a Satanás llegar al cielo y decirle: Moisés es pecador. Eso es verdad. Yo soy un pecador, igual como tú. Pero no le dice: pero aunque es pecador, la sangre de Cristo lo ha cubierto. Eso no le dice, lo cual sí es verdad, porque yo soy cubierto por la sangre de Cristo. Entonces la información que Satanás manipula es una manipulación constante para hacer pecar. Apocalipsis capítulo 19, versículo 12 dice: y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Entonces el dragón, la serpiente antigua, engaña al mundo entero, acusa a nuestros hermanos y lo hace de día y noche. En las acciones de chisme, el objetivo es engañar a todos, es obtener un objetivo que te beneficie, es acusar a una persona, a veces con verdad mezclada con mentira, a veces una verdad malintencionada, que no edifica la forma en que se dice, pero que tiene un objetivo claro, es acusarla. Y normalmente el que practica el chisme lo hace de una manera constante. El chisme se convierte en un vicio. Se convierte en algo principalmente
que es intrínseco en la vida de una persona. Lo practica de noche, lo practica de tarde, lo practica en llamadas, lo practica en emails, lo practica en texto, lo practica constantemente. Porque se ha hecho un vicio. Entonces, busca con astucia hablar susurros, hablar bajo, decir cosas, engaña a las personas, se acusa, se pone en tela de juicio a las personas que están siendo acusados y se practica constantemente. Entonces, Satanás ha logrado infiltrar esta práctica en nuestras iglesias. Esto a mí, como pastor, en los años que yo tengo pastoreando, yo he fallado en esto y también he visto a otros fallar en esto. Y todos hemos fallado en esta área. Y todos alguna vez hemos sido acusados de esta área. Y a mí me sorprende que el chisme es el pecado más aceptado y más común dentro de las iglesias. Hablamos súper mal de la homosexualidad. Hablamos súper mal de los vicios. Hablamos súper mal de todo lo que son las aberraciones sexuales o lo que es el adulterio, la fornicación. Pero cuando tiene que ver con el chisme, es un pecado que nosotros no juzgamos de una manera dura. De hecho, cuando tenemos a la hermana sinfonota Platanota en nuestra congregación que está chismeando, o al hermano, Calvito, no sé cómo quiera llamarlo, y llega la hermana sinforosa que está causando un problema grande entre la congregación y está haciendo daño a las personas por hablar lo que no tiene que hablar y hacerlo de una manera malintencionada porque quizás le tuvo envidia a una persona o quizás tiene rabia o lo que sea, y la hermana empieza a hablar. Normalmente esto que nosotros decimos: ella es así, no le pares y ya. Es la forma en que ella actúa. Y cuando viene el hermano Calvito, entonces nosotros decimos: él es buena persona, lo que pasa es que él habla un poquito de más. Pero no ha pasado nada. Tú no le haces caso y ya. Entonces es como que decimos: no ha pasado nada. Déjame decirte algo, aquí tiene que haber personas que se han ido de iglesias porque alguien dentro de la congregación levantó una calumnia falsa y empezó a hablar cosas que a lo mejor tenían verdad, pero que el objetivo era destruir. A lo mejor tú has estado en lugares espirituales donde estamos supuestos nosotros a estar unidos en Cristo. Y tú has sido el motivo para que la gente hable mal, y lo hacen a veces en las congregaciones en pleno servicio. Entonces, las preguntas que yo me he hecho como pastor es: ¿cómo es que nosotros como iglesia o nosotros como cristianos a veces practicamos una práctica que se origina en el cielo de Satanás hablando mal de Dios? Se origina en el libro de Génesis capítulo 3, Satanás hablando mal de Dios, y que se origina después en Job capítulo 1, Satanás hablándole a Dios mal de nosotros, y en Apocalipsis capítulo 12, Satanás hablándole a Dios mal de nosotros, con el objetivo de dividirnos a nosotros de Dios y dividir a Dios de nosotros. ¿Me estoy explicando o no me estoy explicando? ¿Puedo escuchar un gloria a Dios o está fuerte el mensaje? O sea, tenemos que comprender que lo que yo digo puede traer vida o muerte. Y que yo soy responsable de traer edificación a la vida de mi hermano y de mi hermana. No de destruir. Y el Señor reprenda las benditas tazas espirituales de café cuando es para hablar mal de las personas. Que ese café sea el más amargo que te has tomado en toda tu vida. Y que te mande al baño por unos cuantos días después de tenerlo. O sea, hay cosas que nosotros tenemos que llamarlas por su nombre. ¿Tú sabes el daño que podemos causar a una persona si estamos hablando cosas que no son verdad o si hablamos verdades que son hechas para hacer daño? ¿Tienes idea de lo que ocurre emocionalmente en una persona cuando nosotros las acusamos o hacemos cosas para destruirlas? Y después cantamos: a Él sea la gloria. Lo dije la semana pasada y lo vuelvo a decir esta semana. No puede surgir por el mismo río agua limpia y agua sucia. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Entonces, dentro de estos conceptos, la palabra de Dios te habla de la lista de pecados más amplia que existe. Si tú quieres saber todo lo que es pecado, tienes que irte a Romanos capítulo 1.
En Romanos capítulo 1, el apóstol Pablo te escribe, y voy a leer una traducción lenguaje actual. Romanos 1:28, esto es lo que te dice. ¿Cómo no han querido tener en cuenta a Dios? Dios los ha dejado hacer todo lo malo que su mente inútil los lleva a hacer. Son gente injusta, malvada y codiciosa. Son envidiosos, asesinos, peleadores, tramposos y chismosos. Hablan mal de los demás. Entonces, esta palabra que tiene que ver con chisme en el griego está en masculino, el 99% que se usa se traduce como chisme. De hecho, en la palabra o en la versión hispanoamericana te lo traduce como chismoso. En la Biblia de las Américas te lo traduce como chismoso. En la versión internacional te lo traduce como chismoso. Pero cuando llegas a la Reina Valera, 1960, te lo traduce como engaños y malignidades. Pero si no me equivoco, creo que han hecho revisiones para ponerlo como chismoso, porque la palabra significa engaños, malignidades, chismoso. Y te está hablando de personas que hablan mal. Pero cuando tú lees la lista de pecados intensa que hay en Romanos, y una lista larguísima, tú vas a encontrar lo siguiente. De acuerdo a Romanos, la lista de pecados número 1 es orgullo, idolatría, mentira por verdad, inmoralidad sexual, homosexualidad, injusticia, fornicación, perversidad, avaricia es pecado. El querer tener lo que Dios no quiere que tú tengas es pecado. Maldad, llenos de envidia, envidia es pecado. Homicidios, contienda, engaños, malignidades, entre paréntesis chismosos, porque la palabra se tiene que traducir como chismosos. Murmuradores, detractores, aborrecedores de verdad, injuriosos, soberbios, altivos, los que se creen superiores a las personas, están pecando. Los que andan murmurando todo el tiempo, que murmuramos, estamos pecando. Inventadores de males, desobedientes a los padres, necios, la necedad es pecado. Desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. El no tener misericordia es pecado. Lo interesante es que nosotros agarramos esta lista y empezamos a hablar. Idolatría, eso está muy mal. Decimos, inmoralidad sexual, eso está muy mal. Y decimos, homosexualidad, eso está muy mal. Y sí, todos están mal. Pero en la misma lista que está la inmoralidad sexual y está la idolatría, está la envidia, está la avaricia, está el chisme. Entonces, nosotros escogemos pecados de la lista. Y decimos, este sí, este no. Yo jamás te fuera infiel. Pero voy a hablar mal de la hermana Paquita hoy. No te preocupes que yo tengo todo seteado hoy. Voy a hacer que se pelee con Juanita. Tranquila. Yo sé cómo ponerlos a pelear a esos dos seres. O sea, yo no puedo escoger pecados menos y pecados buenos. Señor, todo pecado te aleja de Dios. Todo pecado te hace caer de la gracia de Dios. Todo pecado te aleja de la presencia de Dios. Y Satanás sabe eso. Y el pecado que a veces nosotros cometemos como iglesia es el chisme. Entonces, ¿por qué no hablamos del chisme como hablamos de los otros pecados? ¿Por qué lo aceptamos o lo ignoramos cuando pasa en nuestras congregaciones? ¿Por qué? ¿Por qué preferimos a veces callarnos? Si en definición el chisme es un pecado que es producido por una raíz. ¿Cuál es la raíz? Injusticia, maldad, avaricia, malicia, envidia, engaño, malevolencia, hablar mal, susurrando, de manera secreta o de manera que nadie se entera. ¿Para qué objetivo? Para traer división. Pero siempre todo chisme tiene una raíz. Todo chisme tiene una raíz. El apóstol Pablo trata el chisme de una manera interesante. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 11, Pablo está hablando con la iglesia que estaba en los Corintios, o en Corinto, y Pablo está diciendo, hey, hay división entre ustedes. He escuchado que están peleando unos con otros. Estoy escuchando que ustedes están haciendo una discusión de saber que ustedes son de un grupo y que otros son de otro grupo, y eso no está bien. Y Pablo les escribe a la iglesia de los Corintios lo primero, el versículo 11. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contienda. Entonces Pablo agarra y lo primero que le dice a ellos es, porque he sido informado acerca de vosotros. Entonces yo me imagino la conversación con Pablo y Cloé. Cloé diciéndole a Pablo, Pablito, vale, esa gente está peleando, están cayéndose a golpe todos los días. Hay un problema ahí entre fulanito con fulanita, y esa gente, ahí no hay unidad alguna, vale, eso es un problema, chico, vale. Y Pablo le dice, ok, Cloé, párate ahí. ¿Tú me permites confrontar el problema? Claro que sí, Pablo. Voy a decir que tú me lo dijiste. Échale para adelante, no ha pasado nada. Entonces Pablo no permita que haya una duplicidad en su conversación con ellos en su carta, para que ellos digan, ¿quién anda chismeando? No, Pablo dice de frente, yo hablé con Chloe y Chloe me dijo que ustedes estaban haciendo esto.
Y Chloe dijo, yo estoy de acuerdo. Entonces, si ellos llegaban de Chloe y le dijeran, mira, escuchamos. Sí, yo lo dije. Y tú sabes que es verdad. Y Pablo está aquí y vamos a tratar el problema, no ha pasado nada. Entonces, Pablo no cae en manipulaciones de chisme, sino que Pablo literalmente confronta las cosas abiertamente. Ahora, vamos a ser honestos. Hay veces donde una persona te quiere hacer daño, hay peligro, y otra llega y te dice, mira, vale, nada más te quiero decir esto. Van a hablar contigo, ten cuidado, y te vas. Eso no es chisme, porque tú estás haciendo con mala intención. ¿Entiendes? Y no es la intención de dividir, nada más está diciendo, hey, tienen mala intención por ahí, ¿ok? Ese tipo te quiere matar, para que sepas, nada más, y te vas. Y si quieres llamar, me llamas. Entonces, pero el chisme siempre viene con una mala intención. Entonces, la Biblia te habla a ti que Pablo confrontó el chisme de una manera frontal, directa. Y esto es lo que dice la Biblia en varias partes del Antiguo Testamento en cuanto al chisme. En Proverbios capítulo 16, versículo 28 dice, el perverso, ¿por qué? Porque la intención es perversa, no es buena. Provoca contiendas y el chismoso divide a los buenos amigos. Éxodo 23:1, no admitirás falso rumor, chisme. No te concertarás con el impío para ser falso, ser testigo falso. Porque a veces en el chisme se hacen coartadas y se piden personas que mientan junto contigo. Y se hace daño a las personas. Salmo 15, 2 al 3. Solo el de conducta intachable, que practica la justicia y de corazón dice la verdad, que no calumnia con la lengua, que no la hace mal a su prójimo, ni acarrea desgracias a su vecino. Proverbios 10 al 18. El de labios mentirosos disimula su odio, y el que propaga calumnia es necio. Entonces, ¿qué efecto tiene el chisme en la vida cotidiana? ¿Cómo afecta el chisme a nuestras congregaciones, a nuestras familias, a nuestra iglesia? Para empezar, hay muchos de ustedes a lo mejor que están peleados por un chisme. A lo mejor han dejado de hablar con familias por chisme. A lo mejor en su trabajo tienen problemas por chismes. A lo mejor ustedes fueron el objetivo de chisme, a lo mejor ustedes fueron los chismosos. A lo mejor en las iglesias se han ido por chismes. Y a lo mejor están aquí queriendo ser sanados por chismes que ocurrieron. Entonces, tiene su efecto. La primera cosa que el chisme hace es que se convierte en una costumbre. El chismoso se hace adicto a chismosear. Garantizado. Le pica la lengua para decir cosas. Le pica los oídos para escuchar cosas. Y por supuesto, nosotros los latinos, échame el chisme. ¿Qué pasa, papá? Cuéntame. ¿Te vas a callar ahora? Ya empezaste, tienes que hablar. Échame el chisme. Y empieza por ahí el chisme a fluir. Como una serpiente que anda buscando morder a las personas. Entonces, el chisme se convierte en una práctica. En Proverbios capítulo 18, versículo 8 dice, las palabras del chismoso son como bocados suaves. Suavecitos, con miel por encima, bien preparaditos. Tú lo escuchas y son hasta agradables. Por ejemplo, Satanás lo hizo con la serpiente, ¿verdad? Lo hizo con Adán y Eva, para que pueda ser como Dios. Tener todo el poder que Dios tiene, sin la responsabilidad que Dios tiene. Poder sin responsabilidad de amar. Entonces, siempre el chisme es como un bocado suave. Y dice, y penetra hasta las entrañas, es decir, entra en lo más íntimo del ser tuyo. Entonces, lo que el chisme hace es que se convierte en una costumbre. Se convierte en un pecado. Todo pecado se convierte en costumbre. Por eso son adicciones. La segunda cosa que el chisme hace es que es producida por una raíz. ¿Cuál es la raíz? Envidia, maldad, necedad, contienda, división. Pero todo chisme tiene una raíz de algo malo. Nunca es bueno. En Mateo capítulo 18 Jesucristo dice cómo tratar con los problemas cuando alguien te ha hecho algo malo. En Mateo capítulo 18 te dice que si tu hermano ha hecho algo en contra tuya y tú vienes a traer tu ofrenda al altar, dejes tu ofrenda en el altar, te pares, vayas donde tu hermano y le digas, mira, tengo esto en contra de ti. Tú me hiciste esto y yo creo que arreglemos este problema. Dice que si tu hermano no quiere arreglar el problema, busques a 2 o 3 personas como testigos que sean sabios, por supuesto, no chismosos, y te vas a ir con ellos y decir, mira, yo estoy trayendo a ustedes porque yo quiero arreglar el problema con él y él no quiere arreglar el problema. Yo quiero que arreglemos este problema. ¿Qué podemos hacer para arreglar este problema? Y si tu hermano no quiere hacerlo, entonces Jesucristo dice, bueno, ya tú lo que tienes que hacerte, muévete hacia adelante. Pero Jesús manda arreglar problemas frontalmente. Entonces, cuando hay un problema de una raíz de algo, porque a veces el chisme ocurre porque te hicieron daño y tú te sentiste herido. Y en ese proceso de herido ocurrió algo que no tiene que ocurrir y empiezas a hablar lo que no tienes que hablar. Pero sea lo que sea la raíz, Jesús te manda a tratar con las raíces frontalmente, de cara a cara. El día que yo te haga o diga algo que a ti no te agrade, te voy a pedir un favor. No lo pongas en las redes sociales, ven a hablar conmigo.
No pongas hashtag el pastor Moisés es un payaso. No hagas eso. ¿Ok? No hagas eso. Tú pones ahí, quiero hablar con el pastor Moisés y me dice, ¿sabes qué? El mensaje que predicaste del chisme no me gustó. Sentí que estás hablando de mí. Y yo te voy a decir, discúlpame, ¿cómo es que te llamas otra vez? O sea, sé frontal. Porque esto es importante. La otra cosa es que no hables mal de nadie. Ten cuidado con eso. A veces uno puede pecar por hablar de más. No hagas eso. Antes de hablar y de chismear, detente, respira profundo, ponte a orar y recuérdate este mensaje. Si lo que tú vas a hablar tiene un objetivo que va a ser negativo y vas a hacer daño a las personas y viene con una raíz de algo malo, mejor cállate la boca. Y busca ayuda para tratar con esto. Número 4, aléjate de las personas chismosas. Y la mujer que está en casa me dice, pastor, pero es que mi esposo es chismoso, ¿qué quiere que haga? Que me divorcie de él. Bueno, mi hija, hay que orar por ti. Hay que orar para que Dios tenga trato con eso. Pero aléjate de las personas chismosas. No te pongas, el que se junta con chismoso, termina chismoso. Y número 5, recuerda que la Biblia lo tiene en su lista de pecados junto con la idolatría, la inmoralidad sexual, la homosexualidad, la mentira, la avaricia, los homicidios. Porque todo pecado te aleja de Dios. En Levíticos capítulo 19, 16 dice, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo el Señor. ¿Por qué? Porque Levíticos compara el chisme con el asesinato. Para Dios, el que chismea está atentando contra la vida de una persona. Entonces, estas son cosas muy claras. Y te dejo con este pensamiento y después con un texto bíblico. El chismoso traiciona al que lo escucha con confianza. Y mata emocionalmente al que acusa. Y causa división. Eso es lo que hace el chismoso. Y te dejo con las palabras de Jesús. En Mateo capítulo 12, versículos 36, Jesucristo nos habló claro en cuanto a esto. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que salga, que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Entonces, Satanás está hablando constantemente para dividirnos. Pero Jesús, dice la Biblia, que si hemos pecado, tenemos abogado para ¿con quién? Con el Padre. Yo me imagino Satanás diciendo por un lado, Moisés pecó, y Jesucristo diciendo, sí, pero él se arrepintió y mi sangre en la cruz lo cubrió. Mientras Satanás chismea para destruirte, Jesucristo habla su verdad para edificarte ante la presencia de su Padre. Así como Satanás dice mentiras de ti, y a veces verdades mezcladas con mentiras, para traer juicio y separación de Dios contigo, Jesucristo dice grandes verdades, lo que ocurrió en esa cruz, esa sangre que fue derramada en esa cruz por ti y por mí. Y dice, papá, él, ella han sido redimidos por mi poder. En esa cruz yo llevé sus pecados, papá. Satanás puede decir lo que quiera, pero ellos me pertenecen a mí, no le pertenecen a él. Él puede acusarlos como quiera, pero ellos son míos, porque por precio de sangre derramada los compré. Aquí está el acta. Satanás puede decir lo que quiera y puede causar dividir, pero aquí está la verdad. Entonces yo quiero invitarte hoy a que te pongas en pie. Quiero invitar a los compañeros y compañeras de oración, por favor, pasen al frente. Si tú eres un compañero o una compañera de oración, por favor, pasa al frente. Apúrate, por favor, porque vamos a orar y vamos a tener bautismos. Yo no sé dónde está tu circunstancia, yo no sé qué tan dañado has sido tú por conversaciones con familiares, personas. A lo mejor has roto relaciones, a lo mejor estás muy dolido por cosas que han pasado. Y sea lo que sea, yo quiero decirte que en Cristo Jesús hay restauración. Si estás hablando de más, Jesucristo te restaura así. Y si has sido víctima de gente que está hablando de ti, Jesucristo puede restaurarte así. Entonces quiero invitarte hoy a que abramos el altar para orar por tu vida, por tu alma. Si estás pasando por crisis familiares, déjanos orar por ti. Si estás pasando por asuntos económicos, déjanos orar por ti. Si estás pasando por asuntos emocionales, déjanos orar por ti. Si estás pasando por asuntos en tu trabajo, sea lo que sea, el altar está abierto para orar. Estas personas han estado orando semanalmente por cada una de las peticiones que ustedes ponen en los papeles, o a veces que mandan por texto, o también orando por cosas que aún ni siquiera saben que tú vas a traer hoy. El altar está abierto. Queremos orar por ti y cubrirte en oración. Si aquí hay alguien que quiera recibir a Jesús como Salvador, hoy quiero invitarte a que tomes la mejor decisión de tu vida.
de darle a Jesucristo tu corazón. Iglesia, inclina tu cabeza, cierra tus ojos conmigo. Y si tú quieres recibir a Jesucristo en las cámaras, aquí en persona, te invito a que ores conmigo esta simple oración. Padre, te pido en el nombre de Jesús que perdones mis pecados. Mira esa cruz del Calvario donde Jesucristo dio su vida y ahí pagó el precio por mis pecados. Cúbreme, Señor. Soy tuyo, te pertenezco. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Jesús, por ser mi Salvador. Amén y amén.